La Biblia nos compara en muchos de sus versículos con árboles. Nos dice en el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, que crece hasta 40 metros. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esto se une también con el Salmo 1, cuando nos dice allí que el justo, y nos hace ver acerca del justo, dice que es aquel que halla en la palabra del Señor su deleite. Veamos completo el versículo. Desde el versículo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Como vemos, es un proceso, ¿verdad? Pecamos y vamos progresivamente hundiéndonos en el pecado. Es decir, que primero oímos un consejo, ¿verdad? Luego empezamos a caminar junto a aquel consejero y finalmente nos sentamos junto a él y caemos en pecado. Dice que bienaventurado el varón que no cayó en eso, que es lo que nos persigue día a día y es muy fácil caer. Piense usted, por ejemplo, si alguien viene y le cuenta un chisme, usted ya escuchó el chisme. Y si se queda ahí escuchándolo, pues usted está en el camino con esa persona y si usted después lo repite, se sentó en su silla. Eso es lo que nos alerta y nos dice, bienaventurado aquel que no peca. Y entonces al que no peca se le llama justo, pero ¿cómo sabemos qué es pecado? Pecado es todo aquello que se opone a la ley de Dios, que se opone a sus mandatos, a lo que Él nos ha mandado en su palabra. Por eso nos dice en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si usted quiere prosperidad en su vida, recordando que prosperidad no es solamente material, ese es un resultado del fruto en todas las áreas de nuestra vida. La prosperidad se mide por cuánto de lo que usted y yo tenemos no se compra con dinero. Lo que se compra con dinero lo puede tener cualquiera, pero lo que no se compra con dinero, es decir, lo eterno, es bendición de Dios. En este momento estamos viendo cómo este Salmo 1 está enlazado, como toda la Biblia en sí, que es una sola, con el Salmo 92, que nos dice también que nosotros floreceremos como palmeras. Leamos nuevamente. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Nos dice que somos plantados, ¿no es cierto? Igual nos dice entonces en el Salmo 1 que será como árbol plantado, pero no en cualquier lugar. Nos dice el Salmo 1 junto a corrientes de aguas. Aquí nos dice en la casa de Jehová, en su casa, en los atrios de nuestro Señor. Y la promesa es que floreceremos. Mire, aquí está su seguro de vida. Dice, aún en la vejez fructificarán. En otro salmo dice, peinarán canas. Es decir, que aún nuestros días son alargados cuando usted y yo prosperamos en la casa del Señor. Pero no envejeceremos de cualquier manera, sino vigorosos y verdes, ¿verdad? Esa es la promesa. Y aquí lo une también diciendo que daremos mucho fruto, que nuestra hoja no caerá y todo lo que hacemos prosperará. Es decir, tendremos el respaldo de Dios en todo. No así los malos. Acuérdese, los que sí anduvieron en consejo de malos, los que sí estuvieron en camino de pecadores y se sentaron en la silla de los escarnecedores. Esos son los malos. Y dice que esos son como el tamo, como la paja, como la hierba que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, veamos qué árboles estamos llamados a ser. Este no es cualquier tipo de árbol. En todo momento habla de florecer, de dar fruto, de prosperar. ¿Y por qué nos compara con la palmera? Vamos a ver las características de la palmera y esto nos va a llevar a ver cómo es que usted y yo debemos crecer llenos y controlados por el Espíritu Santo para dar su fruto, porque el fruto del que habla allí no es un fruto humano,
es el fruto del Espíritu Santo y nos dice que lo daremos en su tiempo, en el tiempo de Él, ¿no es cierto? Pero es decir, siempre justo a tiempo, siempre cuando lo necesitemos. Entonces, empecemos a ver las características de la palmera, sus características como hombre y como mujer justo plantado en la casa del Señor. Empieza diciéndonos aquí que las palmeras, nos dice en Génesis 1:27, nos lo compara. Dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren esto, es varón y hembra, ¿no es cierto? Adán y Eva. Y entonces nos compara con la palmera porque la palmera dice que hembra y macho crecen en diferente árbol, es decir, que son dioicas. El macho poliniza a la hembra a través del viento y así los frutos maduran y tienen semilla. ¿Cuáles frutos? La hembra tiene estos frutos que son los dátiles. Y esta es la flor macho de donde sale el polen. Entonces, con el viento y obviamente también con las abejitas y las maripositas, vienen y se paran en esta flor que es la del macho y van y polinizan a la hembra y da fruto. Dice que un macho puede polinizar hasta 20 hembras y hay 3.400 especies en 200 géneros de palmera. En la primavera, las palmeras macho desarrollan tallos y flores que son polvorientas, ¿no es cierto? Sale ese polen. Y las abejas transfieren los granitos de polen a las flores de las palmeras hembra y las flores se hinchan y crecen en estas frutas verdes llamadas dátiles. Las palmeras datileras alcanzan su madurez sexual de 3 a 5 años después de su nacimiento, ¿sí? Es decir, cuando ya brotó la palmerita. Pero recuerde que antes de esto, ellas han echado unas raíces que, como veremos a continuación, son realmente raíces muy largas, ¿sí? Entonces, obviamente, sus primeras flores aparecen entre 6 y 10 años, ¿verdad? Entre 6 y 10 años en el caso de las palmeras cocoteras. Ellas duran un poquito más en madurar. ¿Qué otra característica nos pide el Señor? Entonces, lo primero es esto, ¿no es cierto? Adán y Eva, ¿cierto? Adán y Eva. Hombre, varón y hembra los creó. Segundo, entonces nos manda y nos decía que el justo da su fruto en su tiempo. Y este fruto entonces es permanente. No es que a raticos estoy lleno del Espíritu Santo y luego ya no. No, es fruto permanente. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Tiene que ser permanente. El Señor es consistente, permanente, ¿no es cierto? Y resulta que la palmera da múltiples frutos. Usted seguramente es bueno en muchas áreas. De pronto usted me va a decir si yo soy bueno para la cocina y yo soy bueno para pintar y yo soy bueno para muchas cosas, ¿verdad? Y da fruto en lo que usted hace. Respecto a la palmera, todas sus partes son útiles, absolutamente todo. Ella da, y usted ve acá algunos de los frutos que son dátiles, el azaí, el corozo, el chontaduro, el coco, ¿cierto? Y dentro del coco pues está el agua, la leche, también se hace harina, aceite. Las palmeras cocoteras dan 80 cocos por año. Son altamente productivos y se sacan más de 360 productos derivados. Por ejemplo, se extrae el aceite de palma, se hacen tortas de palmiste para la alimentación de los animalitos y los racimos vacíos, aún los racimos vacíos, se usan como fertilizantes. De las hojas se elabora papel. De los troncos, pues claro, se usa también como madera, ¿no es cierto? Es decir, da muchos frutos y los da de manera permanente. Otra característica es que crece muy alto, ¿cierto? Esta palmera crece de 14 a 20 metros. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¿cierto? Mira hacia dónde tenemos que crecer, cuál es su objetivo y el mío. Crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, que es quien nos va perfeccionando porque Él es un varón perfecto. Entonces estamos llamados a crecer, pero ¿hacia dónde? Siempre hacia arriba. Usted ve que ellas tienen alta estatura, ¿cierto? No son gorditas, no crecen a los lados, no echan ramas hacia los lados como las otras, sino que siempre van hacia arriba. Así tiene que ser su vida y la mía, de nosotros como hijos de Dios, crecer hacia arriba, siempre hacia el Señor, siempre para glorificarlo a Él. Nunca hacia los lados, aún nuestra comunicación debe ser siempre hacia arriba, siempre en oración. Cuando usted y yo nos enteramos de alguna cosa, cuando usted y yo vemos alguna cosa, no estamos llamados a hacer horizontalmente una comunicación de chisme, sino a llevarlo en oración verticalmente al Señor. Usted y yo estamos aquí con una misión especial y hemos sido puestos aquí no para juzgar, otra vez, no horizontal. Yo no soy quien juzga. Si yo veo algo, debo llevarlo a los pies de Cristo para que el Señor mismo le revele a esa persona. Ya si el Señor nos manda hablar de alguna manera, si esa persona quiere ser ayudada, podemos intervenir. Pero inicialmente no es así. Ahora, la velocidad del crecimiento en las datileras depende mucho de la temperatura. En tiempo cálido, ellas crecen muchísimo, crecen sin descanso. En cambio, en clima frío, crecen unos 7 u 8 meses al año y pueden tardar más de 10 años en alcanzar 1 metro de tronco. Si tienen calor todo el año, va a ser mucho más rápido, ¿cierto? Así, usted y yo, si estamos todo el tiempo bajo el fuego del Espíritu Santo, vamos a crecer muy rápido, vamos a madurar pronto en el Espíritu, ¿verdad? Que es nuestro llamado. Pero si estamos fríos, si nos apartamos, entonces nuestro crecimiento va a ser lento. Tenemos que estar llenos y controlados, edificados y sobre todo vigorizados por el Espíritu Santo en constante calor, en su fuego que nos dinamiza y nos hace crecer. En general, las palmeras se toman su tiempo en empezar a hacer tronco, pero una vez tiene el diámetro ya adulto, entonces su altura se dispara, ¿sí? Crece muchísimo. También va a influir la riqueza de la tierra donde estamos sembrados y la disponibilidad de agua y de sol en usted. Va a depender mucho de donde usted esté plantado, de donde usted se congregue, si usted está en buena tierra y obviamente de cuánto alimento toma usted. Si usted solamente va a la iglesia los domingos y deja así, pues no va a crecer. Usted simplemente está recibiendo un alimento que el Señor le dio al pastor. Usted tiene que recordar que nada reemplaza su relación personal con el Señor. Usted tiene que tener ricos tiempos de devocional, tiempos de oración, como nos manda la Biblia, orar sin cesar y de manera personal. No puede usted esperar porque su vida espiritual no es responsabilidad de su pastor, es suya. El pastor está allí para apoyarle y edificarle. Entonces, tiene usted que siempre mantener una relación personal rica, es decir, en el caso de la palmera equivaldría al agua y al sol. Ahora, las cocoteras y las datileras crecen más o menos 19 pulgadas, o sea, como 48 centímetros por año. La cocotera crece por año los primeros 40 años, principalmente en el ancho de su tallo durante los primeros 4 años y pueden vivir hasta 100 años. Y esa es otra característica muy especial. Son longevas. Viven entre 100 y 200 años. Y aquí está la promesa. Dice en Proverbios 4:10, oye, hijo mío, y recibe mis razones y se multiplicarán años de vida. Usted quiere vivir mucho, usted quiere que sus hijos y sus generaciones vivan mucho, entonces tenemos que recibir los mandamientos de Dios, ser hombres y mujeres justos que se deleitan en la palabra de Dios. Y aquí está, me encanta este ejemplo de la palmera, cómo es longeva y además, y ese es el sueño de todas las mujeres, ¿no es cierto? Que no se nos note la edad. Bueno, a la palmera no se le nota y aquí está la prueba. Cada uno de estos anillos que usted ve aquí son los años de este tronco. Este es un árbol normal, es un árbol común.
Y estos son sus años, cada anillo de estos es un año. Esta es una palmera y usted no le ve ni un anillo, es decir, que la edad no se le nota. Son longevas y además de todo, no se les nota la edad, ¿cierto? Asimismo, depende de nuestra relación con el Señor. Vamos a madurar espiritualmente y se nos tiene que notar el fruto. No es que usted está años en la iglesia, pero no da ningún fruto. Déjeme decirle que ahí usted simplemente no está glorificando a Dios. Por nuestros frutos nos conocerán. El tronco de los árboles evidencia en sus anillos los años, ¿verdad? A la palmera no se le nota. ¿Por qué? Porque siempre estamos rejuvenecidos en el Espíritu Santo, por eso nos compara con Él. Tenemos que cuidarnos de no profesionalizarnos. Si usted es de las personas que dicen, no, 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 yo ya hice todos los cursos, yo ya estudié, yo ya me sé toda la Biblia, yo ya no tengo nada que aprender, déjeme decirle que usted está empezando es a secarse. Entonces tenemos que crecer para siempre y este es nuestro llamado, que seamos de alta estatura y longevos. ¿Sí? Otra característica muy especial es que es flexible. ¿Qué tan flexible es usted? La madurez espiritual realmente se mide en cuán flexibles y adaptables somos. Hay muchas circunstancias que vienen y si usted no es flexible, cualquier viento fuerte va a apagar su fe y lo va a tumbar, lo va a derrumbar. Usted, por ejemplo, ve que en las iglesias de pronto usted espera llegar y encontrar un ambiente de paz y que sea su refugio, pero justo allí encuentra algún problema, de pronto alguna mala actitud. Déjeme decirle que no es más que el Señor formando su vida. No quiere decir que usted empiece a aguantar maltratos, no, de ninguna manera, pero que usted reconozca más bien la necesidad de esas personas y sepa que las iglesias no son museos de santos, sino hospitales de enfermos. Y entonces empecemos a ser un poco más tolerantes y otra vez, como vimos hace un momento, no estamos llamados a ganar discusiones, sino a llevarlas al cielo y que el Señor mismo sea quien juzgue y resuelva. Mire el llamado nuestro en Mateo 7 del 24 al 25. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque mire que no es solo oírlas, usted se puede saber la Biblia, pero si usted no hace lo que la Biblia le dice, entonces usted está perdido. Dice que el que las oye y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo, solamente Cristo. En medio de un huracán, ante los vientos fuertes, ante esas pruebas terribles de la vida, aquí vemos esta imagen de la palmera con la que nos compara el Señor y de nuestro llamado. Todos los árboles comunes como este son arrancados, los arranca la tormenta. Pero las palmeras son flexibles, tienen la capacidad de llegar incluso al piso y no ser arrancadas. Ellas son flexibles y se mantienen en su lugar. Aquí las tiene usted en pie, en medio de un huracán. ¿Sí? Y así solemos ver, ¿no es cierto? Pasa el huracán y vemos todos los árboles caídos, pero las palmeras paraditas. Ese es su llamado, a estar de pie, siempre de rodillas ante Dios para estar de pie ante los hombres. ¿Dónde está su estabilidad? En sus raíces. Son raíces profundas y son abundantes y largas. Mateo 13:21 dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Eso pasa con quienes no tienen raíces profundas. Mire aquí, son raíces, además de muy largas, ¿cierto? Son muchas. Y hay una particularidad aquí. Ellas crecen, sus raíces crecen hasta el momento en el que encuentran agua. Pero si usted las ve, ellas crecen más bien seguiditas, ¿cierto? Ellas crecen así porque si no encuentran agua hacia abajo, se van hacia el lado y toman agua de su palmera vecina. Entre ellas se ayudan siempre. Siempre se están aportando agua, nutrientes, todo lo que ellas encuentran. Usted las suele ver en lugares muy desérticos como este, ¿cierto?
y allí está. Ellas se colaboran. Tienen largos y altos troncos, ¿cierto? Y entonces podría parecer que sus raíces sean largas y profundas, ¿sí? Pero ellos realmente lo que desarrollan son cientos de raíces finas que irradian hacia el exterior, no solamente hacia abajo, sino hacia el exterior, también a los lados, en todas las direcciones, sobre todo horizontalmente desde la base de su tronco. ¿Sí? Usted las ve allí, son abundantes, se extienden horizontalmente y la profundidad, le insisto, va a depender de hasta dónde encuentren agua. Todas las raíces de estas plantas son iguales, son delgadas, son alargadas y pueden llegar a los 2 metros de profundidad. Las especies de palmas que crecen amplias, ¿no es cierto? Como la palma real y la palmera canaria, pueden extender sus raíces hasta 50 pies, o sea, más o menos 15 metros de distancia desde su tronco. Las más pequeñitas varían en el tamaño de sus raíces, pero se estima que por lo general se encuentran entre 10 y 25 pies, o sea, de 3 a 7,5 metros. Y así ellas pueden permanecer ancladas al terreno, evitando que los fuertes temporales de viento las desplomen. Es decir, que se van también hacia los lados, se agarran fuerte de los lados también. Ellas crecen en el desierto, ¿cierto? Crecen en lugares de pronto donde usted a veces no ve otros árboles porque no tienen la capacidad que tiene la palmera de crecer en el desierto. ¿Ha crecido usted en el desierto? El desierto que usted hoy está viviendo, el que Dios ha permitido en su vida, no es para que usted se seque ni se rinda, es para que usted crezca como la palmera, mirándolo a Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De eso se trata. En Oseas 2:14, recuerde usted, si no ha leído el libro de Oseas, yo le invito a que lo lea. Oseas fue un hombre que se casó con una prostituta. Y resulta que esta mujer obviamente tenía mucho, mucho para desarrollar misericordia. Y esto se compara con lo que el Señor vive con nosotros. Él nos ama, aún a pesar de nuestra maldad. Y nos dice aquí, yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Por eso está usted hoy en el desierto. El Señor quiere enamorarle, quiere hablar a su corazón. Así como llevó al pueblo de Israel a el lugar del desierto, ¿no es cierto? Pero dice que ellos ya llevaban muchos días en ese desierto y por fin vieron agua. Y entonces vieron de pronto que había agua, pero cuando llegaron, después de 3 días de caminar, eran aguas amargas. Esto lo podemos ver en la Biblia cuando nos dice allí, nos dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Para qué nos llevó entonces el Señor al desierto? Para enamorarnos y hablarnos al corazón con su palabra. ¿Qué es lo que va a volver nuestra amargura en gozo? El fruto del Espíritu Santo. Él representa ese árbol que endulzó las aguas. Estas 12 fuentes de agua que ellos encontraron y tenían 70 palmeras alrededor. Fueron 12 fuentes que representan a las 12 tribus de Israel, que estaban llamadas a ser plenitud de Dios para las 70 naciones gentiles. También lo vemos cuando el Señor eligió y ungió a 12 discípulos y los mandó. Luego mandó a otros 70
para continuar su ministerio. ¿Sí? Vea que todo está relacionado, ¿no es cierto? Todo esto era parte aún del anuncio de lo que vendría después. Pero le insisto, su desierto es para enamorarle. El mismo Señor endulzará sus aguas y como lo promete aquí, dice que ninguna enfermedad de la que envió a los egipcios nos enviará a nosotros porque Él es nuestro sanador. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay salud, cuando nuestro espíritu está fortalecido en el Señor, cuando crecemos hacia arriba como la palmera, cuando damos fruto en su espíritu, y todo esto es ¿por qué? Por hacerlo recto delante de sus ojos, dar oído a sus mandamientos y guardar sus estatutos. Otra vez, Salmo 1. Cuando hallamos en la palabra de Dios nuestro deleite, cuando vivimos conforme a lo que el Señor nos mandó, conforme a lo que escrito está. Veamos tres hombres que crecieron en medio del desierto, que fueron formados allí. Encontramos nosotros a Moisés. Moisés fue formado en el desierto. Él creció en Egipto, que era un desierto, ¿no es cierto? Esto nos cuenta Éxodo 2. Y allí estaba siendo formado para ser faraón. Él estaba siendo creado por la hija del faraón y obviamente para algún día llegar a ser una gran autoridad. Pero recordemos nosotros que en medio de eso, él tuvo una riña por defender a su pueblo, a uno de sus hebreos. Y entonces mató al egipcio y tuvo que huir. Huyó entonces por el desierto, por el mismo desierto por donde un día conduciría al pueblo, y fue pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Eso nos cuenta ya en Éxodo 3. Y estuvo allí muchos años. Dice que estuvo 40 años al principio en palacio, luego 40 años siendo pastor de las ovejas, y después fue llamado en el desierto en una zarza ardiente. Mírele, aquí está en la foto, ¿no es cierto? Está frente a la zarza ardiente. Vea usted que era un desierto y el Señor le decía, quítate tu calzado, porque este es un lugar santo. Él estaba en el mismo desierto hace rato, pero resulta que ahí, recién ahí, le manda quitarse los zapatos y llama a ese lugar santo, porque ese lugar era santificado por su presencia, por la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que vivir así, en lugares santificados por el Señor y su palabra. Y después, cuando ya aquí recibió el llamado de ir y liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, entonces condujo al pueblo en el desierto otros 40 años. Y ese fue el total de los 120 años de su vida. Pero siempre fue formado en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo también, recuerde que combatió la tentación en el desierto antes de empezar su ministerio y estuvo allí 40 días y 40 noches en ayuno. Fue tentado en absolutamente todo y no cayó. Y nos mostró entonces cómo sí podemos vivir sin pecado. Esto está en Lucas 4, del 1 al 13. Y el tercer ejemplo es Pablo. Pablo, después de su conversión, cuando el Señor lo tuvo que tumbar del caballo, ¿verdad? Porque era recio. Él enseguida dijo, listo, ¿qué quieres que yo haga? Y después, cuando recobró ya la vista, porque en ese momento había quedado ciego, se fue al desierto de Arabia antes de empezar su ministerio. Esto está en Gálatas 1, del 17 al 18. Es decir, después de su conversión, él desapareció en el desierto durante 3 años, durante los cuales el Espíritu Santo le instruyó en los caminos de Dios. Y de allí salió listo para comunicar ya la verdad divina que le había sido dada. Mire, se fue primero solo. Antes de servir, antes de hacer, usted debe ser formado, formado en el desierto muchas veces, para poder entonces ir y llevar las buenas nuevas. Estos mismos pasos nos forman a nosotros una hoja en la ruta del discipulado. Lo que sucedió durante los años de desierto de Pablo fue solo el comienzo de un proceso que duró toda su vida. Dios renovó su mente, lo transformó en la imagen de Cristo. Recuerde que antes de ser convertido, él perseguía a los cristianos para matarlos y él creía estar en lo correcto. Era un hombre supremamente justo y además era
de las altas autoridades, ¿verdad? No era cualquiera. Él estaba allí convencido que hacía bien, pero el Señor lo transformó a su imagen y semejanza, a imagen de Cristo. Para el apóstol ese cambio comenzó con la conexión de su rico conocimiento bíblico, con la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, allí lo aceptó, y él conocía muy bien las escrituras. Pero antes de eso, él no sabía, no reconocía a Jesús como el Mesías. Cuando él supo esta verdad y reconoció a Jesús como ese Mesías prometido, reconsideró todo el fundamento de su vida en el que había estado confiando. Todo lo que sabía sobre Dios tuvo que ser reevaluado a la luz de esta nueva información, de la verdad que es Cristo. Pablo tenía una historia de querer complacer a Dios y él pensó estar haciendo bien persiguiendo a aquellos que aceptaban un Cristo que él pensó que era un impostor. Pero cuando él entendió la verdad, cuando el Espíritu Santo vino y le reveló, enseguida se dispuso y fue transformado. El espíritu del apóstol Pablo tenía que ser moldeado de acuerdo a la voluntad del Padre. El Señor siguió trabajando en él toda su vida. Esto no para. Mucho después de que Pablo dejara el desierto y comenzara su ministerio, el Señor siguió la obra. Y aún cuando usted y yo leemos sus cartas, somos testigos del trabajo de Dios en un hombre sumiso que antes era cruel. Esto nos muestra que así debe ser en cada uno de los creyentes. Como Pablo, usted y yo somos estudiantes del Espíritu Santo en la Universidad del Desierto. Y el conocimiento que estamos cosechando de las Escrituras tiene que cambiar nuestra vida como cambió la suya. Tenemos que ser como el apóstol y de esta manera convertirnos en un hacedor de discípulos, compartiendo lo que aprendemos con los demás. Pero si usted no conoce a Dios, ¿cómo puede ir y edificar a otros? Si usted no ama a Dios, no ha experimentado su amor, ¿cómo puede ir a hablar a otros del amor de Cristo y convertirlos a su amor? Todo esto para estos hombres ocurrió en el desierto, que está ocurriendo en el suyo. Usted va a ser transformado cuando entienda esta verdad. El desierto en mi vida es provisto por Dios para que yo crezca hacia el cielo, profundamente enraizado, con una provisión abundante para florecer y dar fruto como resultado de esperar pacientemente en él, así como la palmera. Ese es el propósito de Dios a través de este desierto que usted está viviendo en este momento y es para bendición. Que Dios le bendiga.